Saludos amigos en frase corta, continuamos con este especial por los 10 años del High Festival en Arequipa y es una ocasión muy especial para nosotros como medio de comunicación tener como invitado ahora a Hugo Coya, importantísimo periodista, escritor, ¿no? Autor de aclamadísimos libros, ¿no? Estamos hablando de Genaro, Los secretos de Elvira, ¿no? Y ahora estamos en ocasión de El espía continental. Hugo, bienvenido a Frase Corta, bienvenido a Arequipa. Muchísimas gracias, un placer poder conversar y dirigirme a todos los seguidores, al público de Frase Corta. Bueno, en principio quisiera abordar este nuevo libro, ¿no? Porque entiendo que hay un tránsito de ¿no? El último de la torre a El espía continental. Háblanos un poco de eso, por favor. Bueno, en realidad son dos libros hermanados. Y no solo, digamos, no es un término porque los dos son novela, sino porque en realidad los dos protagonistas eran hermanos en la vida real. El último en la torre es la historia que no había sido contada acerca de la última persona fusilada en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial, que fue el peruano Ludovico Hurwitz y Sender. Y este libro, El espía continental, que no aborda la Primera Guerra Mundial, es la historia de Jacobo Hurwitz y Sender, su hermano, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue el proceso de, digamos, identificar o rastrear información? Porque entiendo que no hubo una bibliografía o documentos de acceso inmediato, ¿no? Sí, o sea, sobre Jacobo Hurwitz, prácticamente lo único que había era un libro muy pequeño, muy somero, digamos, pero muy bien escrito, de Osmar González para la Biblioteca Nacional, y que te da algunas pinceladas de su biografía, y un trabajo de la Universidad Autónoma de México, pero que no es específicamente sobre él, sino sobre la izquierda latinoamericana y donde hay algunas menciones a él, ¿no? Entonces fue muy complejo porque me obligó a trabajar durante 4 años para reconstruir la historia. 4 años tuve que pasar investigando. Entrevisté a la familia, amigos, recurrí a las bibliotecas no solo en el Perú, sino en México, en España, documentos desclasificados sobre la antigua Unión Soviética, en la época sobre todo del estalinismo. Entonces fue muy difícil poder reconstruir la vida de esta persona que, a mi modo de ver, merecía precisamente un libro, sino varios libros, por las hazañas y las cosas que él hizo a lo largo de su vida. ¿Cuál fue la relación, o si es que hubo alguna, de Jacobo Hurwitz con José Carlos Mariátegui, por ejemplo? No sé si estamos hablando... Jacobo era un poquito más joven que José Carlos Mariátegui. Él fue un discípulo de Mariátegui. Su relación con Mariátegui era tan importante que Jacobo se muda cerca a una pensión cerca de la casa de Mariátegui solo para poder asistir a sus conversaciones, reuniones que hacía Mariátegui en su casa, en el famoso Salón Rojo, ¿no? Entonces Jacobo, un poco más joven, escuchaba esto no solo a Mariátegui, sino a los grandes intelectuales de izquierda de la época que se reunían en su casa a tratar de imaginar un Perú y un mundo distinto, ¿no? Gracias o en virtud de esa relación, a Jacobo Hurwitz le pusieron el sobrenombre o seudónimo de Martillo sobre Hierro, ¿no? Correcto. ¿Sí? Que el Martillo sobre Hierro en realidad forma parte, cuando muere José Carlos Mariátegui, Hurwitz queda tan conmocionado, tan dolido, que decide componerle un poema. Jacobo Hurwitz era poeta, entonces le compone un poema, hace un poema, y este poema tiene justamente una frase, ¿no? Que dice literalmente martillo sobre el hierro, pero
martillo sobre el hierro también no solo es una frase dentro de un poema, es también una forma de pintar. Lo llamaban sus camaradas porque era una persona que nunca cesaba en los ideales que trataba. Si él quería hacer algo, siempre tenía la fuerza, la insistencia de un martillo golpeando el hierro, ¿no? Como la insignia, ¿no? El símbolo. Correcto, exactamente. Que no es ningún secreto, la hoz y el martillo fue durante muchos años el símbolo del comunismo, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera hacerte una infidencia, ¿no? Porque durante algún tiempo tuve la feliz ocasión de ser librero en la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica, calle Berlín, en Miraflores. Y bueno, yo tuve, ¿no?, acceso al señor o al autor revolucionario José Revueltas, pero yo lo ubico como escritor. Correcto. No tanto como un personaje político, ¿no? Bueno, José Revueltas, para quienes no conozcan, José Revueltas es un importante escritor mexicano del siglo XX, pero además un líder revolucionario. Toda su familia Revueltas eran de izquierda. ¿Y cuál es el vínculo con Jacobo Hurwitz? Los dos coinciden, son compañeros de celda. Jacobo tenía 29 o 30 años, José Revueltas tenía 16, 17 años, era su segunda detención, y lo llevan a un lugar llamado Islas Marías, muy parecido al Frontón, ¿no? Un lugar siniestro, una de las peores cárceles que ha podido registrarse en la historia de América Latina, donde había torturas, violaciones, asesinatos. Y ellos a Hurwitz lo torturan para que confiese si él está detrás de un complot internacional para intentar asesinar al presidente de México, Pascual Ortiz Rubio, que era el presidente de los mexicanos en 1930. Y luego eso provoca una relación, pero además las afinidades políticas, ¿no? Y José Revueltas después, con el paso de los años, ya sale, sufre otras veces prisión, y en 1968 es acusado por el gobierno mexicano de ser el inspirador de la gran protesta estudiantil de la época que provoca la famosa, terriblemente famosa, matanza de Tlatelolco. Bien, ahora Hugo, tú has mencionado que Hurwitz, una de las cosas que lo caracterizaban era su defensa férrea o cerrada de su planteamiento ideológico, ¿no? Sí. Haciendo un paralelo con los tiempos que corren, ¿es posible hoy día encontrar a una persona de ese talante, ¿no?, de esa naturaleza, que defienda en lo que cree de una manera tan apasionada? Es muy difícil, y justamente este libro quiere un poco que nosotros los peruanos revisemos qué hacen nuestros políticos, ¿no? Y cómo nuestros políticos, que un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, cambian de partido, de bando, ¿no? Con una rapidez extraordinaria. El ejemplo de Hurwitz, precisamente, es un ejemplo para todos, independiente de que estemos o no de acuerdo con su posición política o ideológica. Hay que recordar que el estalinismo también hubo miles de muertos, ¿no? Fue un régimen de mano de hierro, pero lo que sí hay que rescatar de Hurwitz es su coherencia, su lealtad siempre con su misma causa, ¿no? Y es algo que lamentablemente, pues, ahora en nuestro país prácticamente no existe, ¿no? Y, claro, antes de continuar abordando ya la relación con el Perú, no quisiera yo dejar no pasar por alto también tocar tal vez someramente la participación o el involucramiento, ¿no?, indirecto de personajes como Trotsky, que era amigo de una pareja pues mundialmente conocida mexicana, Frida Kahlo y Diego Rivera. Claro, Frida Kahlo y Diego Rivera
eran amigos también de Hurwitz. Es más, cuando Hurwitz llega exiliado a México, quienes lo acogen inicialmente en su casa, quienes le consiguen su primer empleo a este joven peruano que llegaba exiliado, es Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces establece una relación, primero por afinidad, eran comunistas, ¿no? Pero luego, mientras que ellos apoyan a Trotsky, Claro. Hurwitz mantiene su línea pro-Moscú, pro-Stalin, ¿no? Y Trotsky no estaba de acuerdo con... No, por supuesto, no, era enemigo, tanto que al final, que luego lo mandan y lo asesinan en México, ¿no? Bien, Hugo, ahora en virtud de tu investigación y la publicación del libro, quisiera por favor que nos comentes por qué en el Perú no tenemos un conocimiento más profundo de un personaje como Jacobo Hurwitz. Yo creo que esa es precisamente, mucha gente, una injusticia de la historia, pero también quizás esa es su principal virtud, porque nadie te viene y te dice, hola, soy espía, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, el éxito de sus misiones, de las cosas que él hacía para conseguir su objetivo, pasaban pues como desapercibidas. Entonces, imagínate una persona que está inmediatamente aparece siempre en los medios, obviamente sus posibilidades de actuar eran muy débiles. Ahora, es cierto que él tenía una capacidad camaleónica, ¿no? Él se disfrazaba, como hablaba, se ponía bigote, se ponía barba, se teñía el cabello, hacía un montón de cosas que para que no lo descubrieran, ¿no? Es cierto que lo descubrieron algunas veces y por eso fue a prisión, pero muchas de sus misiones tuvieron éxito precisamente porque no lo detectaban, ¿no? Bien, Hugo, ahora los que te seguimos y bueno, sabemos de tu trabajo, ¿no? Eres o has escrito muchos libros y algunos de ellos son de cabecera para los estudiantes de periodismo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo quisiera preguntarte ¿cómo es el trabajo de investigación, tal vez arduo, minucioso, detallado? ¿O cómo se puede seguir haciendo ese trabajo en los tiempos en los que la inmediatez está cada vez más, ¿no?, reinando? Yo creo que precisamente es eso, ¿no? Yo creo que lo que nosotros, los periodistas, debemos hacer, no debemos ceder o seguir cediendo a la inmediatez. Sí, es cierto que por demanda de las redes sociales, la gente quiere información ahora y muchas veces esa información que uno, o supuesta información, no lo es. Son alguna mentira disfrazada de verdad. Y eso ha provocado de que los hechos no valgan. Lo que importa es lo que yo crea y lo que me imagino que es la verdad y de repente no es la verdad. Entonces yo creo que los periodistas tenemos un rol que cumplir precisamente de hacer que prevalezcan los hechos y que demostremos cuando algo realmente está ocurriendo, cuando algo no se ha contado debidamente y exhibirlo. Y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio y muchas veces incluso hasta persecuciones. Ahora yo quisiera preguntarte, porque tu trabajo de alguna manera ha transitado entre la biografía, ¿no?, por el caso de Genaro, el reportaje, ahora la novela, ¿no? Entonces hay una suerte, un afán de experimentar en géneros. O sea, el periodista debería tener claro, esta capacidad. Sea, el periodismo, como veo, es la base para nuevos desafíos. O sea, y esos nuevos desafíos no impiden que uno no escriba. Hay muchos periodistas que son grandes escritores, y que han obtenido grandes premios. Vargas Llosa era periodista durante mucho tiempo
y ahora se dedica solo a la escritura y eventualmente a algunos artículos periodísticos, pero Mario Vargas Llosa tiene, y así como él, muchísimos escritores en el mundo surgieron del periodismo, ¿no? Desde tu condición de especialista, ¿no? Porque has dirigido distintos medios, incluso el más importante, el IRTV, ¿cómo ves el futuro de la televisión pública más que todo, ¿no? Bueno, bastante difícil, ¿no? Bastante difícil en nuestro país, bastante difícil por lo menos durante este gobierno. Este gobierno ha retrocedido muchísimo en lo que es alguna de las conquistas que no solo vienen de mi gestión, ya se venían acumulando anteriormente, yo solo seguí un poco el camino de algunos de mis predecesores y ahora ha perdido muchísimo, no se da importancia o la relevancia que debió continuarse, por ejemplo, con las lenguas originarias, ¿no? Los programas culturales también no sigue creciendo. La situación del canal de TV Perú y de Radio Nacional no es de las mejores a mi modo de ver, y el área de prensa se ha convertido en un verdadero lugar para solo defender a la presidenta Dina Boluarte, a pesar de las barbaridades y atrocidades que se están cometiendo durante este gobierno, ¿no? Hugo, ahora yo quisiera hacerte esta pregunta, ¿no? Porque en relación a las investigaciones que has hecho, que han sido, ¿no?, todas materia prima para libros, y ya que estamos hablando, ¿no?, de espías y la Segunda Guerra Mundial, el peruano de a pie ve estos fenómenos como lejanos, como si el Perú no hubiera tenido una participación directa o indirecta, digamos, con los espías o los nazis. Entonces, háblanos un poco de eso, por favor. Claro, en mis obras hay una constante. O sea, más allá si estoy haciendo novela o si estoy haciendo libros de no ficción. Lo que yo siempre he buscado, y quizás si alguna vez se recuerda algo de lo que yo haya hecho, yo quiero que en la parte literaria se recuerde que yo investigué acerca de los peruanos que no aparecen en los libros de historia, o que no aparecían o que no habían sido debidamente reconocidos, sea en la Segunda Guerra Mundial, sea en la Primera Guerra Mundial, sea porque hicieron algo extraordinario, y lamentablemente por la historia nos ha negado, ¿no? Hay muchos peruanos que han sido capaces de grandes obras y grandes hazañas, pero la historia oficial siempre los ha mezquinado, no les ha dado ese espacio. Entonces yo en mis libros siempre busco realzar eso, realzar a estos peruanos olvidados, estas personas que no aparecen y que merecerían tener su lugar respectivo en la historia, ¿no? Ya para ir cerrando, Hugo, ¿cómo ves el fenómeno del periodismo actualmente, ¿no? Porque quien te habla es un reportero, periodista, ¿no? Y hay muchos jóvenes que actualmente están cursando los estudios en la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la UNSA, aquí en Arequipa. Entonces, ¿cuál sería, ¿no?, tal vez una reflexión para los que están estudiando y los que ya estamos ejerciendo también? Bueno, yo creo que los que están estudiando y los que están ejerciendo, yo creo que para los que están estudiando tienen que pensar de que van a salir de la universidad en un mundo completamente distinto del que cuando yo estudié comunicaciones, no solo por la tecnología y las redes sociales, sino por la convulsión social, por la desinformación, por la fake news y por todas esas cosas. Entonces, sus desafíos muchas veces pueden ser mayores, pero además mucho más ricos, mucho más interesantes como aporte social. Para la gente que está trabajando en el periodismo y que hace un periodismo honesto, independiente,
incorruptible, que está comprometido con la verdad. A esas personas mi mensaje sería: resistan. Los tiempos oscuros van a acabar tarde o temprano, y en ese momento quienes sean responsables por esos tiempos oscuros pagarán las consecuencias de sus actos. Gracias, Hugo, por ese mensaje de aliento. Bueno, estamos en ocasión del High Festival, que es una fiesta de las ideas, de los autores, ¿no? Bueno, ya son 10 años ininterrumpidos aquí en Arequipa, y te pregunto, ¿no?, a ti como autor, como periodista, ¿por qué es importante que este evento se haya sucedido, reitero, ¿no?, 10 años ininterrumpidamente, ¿no? Bueno, mira, primero emocionado de estar en el 10º, porque yo creo que yo soy uno de los escritores veteranos. Estaba tratando de hacer memoria, no sé si yo he asistido, creo que asistí desde el primero, y creo que he asistido 6 o 7 High Festivals. Soy uno de los, creo, de los escritores que más ha venido a Arequipa. Primero porque considero que este High Festival es importantísimo, no solo para Arequipa, no solo pone a Arequipa en el mundo, sino que además nos permite este espacio de reflexión, de conocimiento, acercar a la ciudadanía arequipeña, a la ciudadanía de esta parte del Perú, a los escritores, a los autores, y reflexionar quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, qué mundo queremos. Y eso es importante, o sea, el hecho de que el High Festival haya conseguido traer a tantos premios Nobel, ¿no?, y que no hayan ido a Lima, o sea, porque siempre esa creencia de que y todo se debe hacer a partir de Lima, ese centralismo terrible, ¿no?, que provoca muchas de las desigualdades. Entonces, el High Festival en realidad es un espacio privilegiado para esto. No solo pone a Arequipa en el contexto mundial, sino además le permite a los arequipeños tener este contacto vivo con el mundo de las ideas, con aquello que está ocurriendo y que se está debatiendo a partir de los autores, de los escritores, de los científicos, porque ahora también hay la ciencia, de los luchadores sociales, de los ecologistas, de los poetas, y de todas estas personas, y de los turistas incluso, que vienen a Arequipa agradecidos de tener esta tribuna y conocer y apreciar la calidez del pueblo arequipeño, ¿no? Muchas gracias, Hugo, por este espacio, por este tiempo que nos has brindado en Frase Corta. Bueno, antes de finalizar, yo quisiera que nos compartas, bueno, estamos ahora en el Espía Continental, pero ¿cuáles son tus proyectos más cercanos, ¿no? Bueno, estoy trabajando en este momento en una biografía acerca de Magdalena Truela Rabiú, que es esta peruana que yo revelé en Estación Final, pero hice una pequeña biografía, o un pequeño relato, en realidad, una pequeña crónica. Ahora he tenido la oportunidad de acceder a su expediente completo y a enterarme y descubrir que esta mujer fue muy importante, era católica, fue una mujer que formó parte de la resistencia francesa y consiguió ser una de las mejores falsificadores de documentos de la resistencia francesa, y con eso salvó centenares, si no miles de vidas, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Seguramente cuando tengamos la feliz noticia de la publicación de esta biografía, queremos ser los primeros en abordarte. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias.